¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos un día más a 8 Magazine. Estamos ya en el Ecuador de la semana y hoy hablamos del consumo de alcohol y los jóvenes. Lo hacemos a través de un estudio elaborado por la enfermera segoviana Lucía Martín. Con él ha ganado el premio universitario José Ángel Gómez de Caso. Estará esta noche con nosotros y nos va a contar los detalles de ese interesante estudio. Pero además hacemos balance del año jubilar henarense que ahora pueden recorrer a través de un vídeo. Y nos vamos de viaje, lo hacemos como siempre sin movernos del sofá en nuestra sección Billete Turístico. Nos iremos hasta México. Todo esto y muchos más temas lo vemos después de la actualidad. Este año la Diputación ofertará 162 plazas de empleo público. 116 corresponden a la oferta pública de empleo aprobada hoy en Junta de Gobierno y duplican las cifras de años anteriores. Un número tremendamente elevado de plazas, lo cual nos satisface porque vamos a conseguir, por una parte, estructurar de una forma mucho más potente el trabajo dentro de Diputación, con la cobertura de estos trabajos, y por otra parte vamos a conseguir ofrecer a todos los segovianos y de otras provincias, por supuesto, un puesto de trabajo en la Administración que es algo demandado por mucha gente. Una treintena de las plazas ofertadas corresponden al nuevo Servicio de Extinción y Prevención de Incendios, el SEPEIS. Los dos máximos responsables, que son los jefes de cada uno de los parques, se contratarán por libre designación. 6 de los 12 cabos, que son jefes de turno, se van a contratar a través de un concurso de méritos abierto a otras administraciones públicas. La institución avanza en la digitalización de personal y nóminas y en la firma biométrica. Para que si una persona de Cuéllar tiene que firmar un contrato con la Diputación no tuviera que desplazarse aquí. Estamos trabajando en ello. En el pleno de este mes esperan aprobar el reglamento de teletrabajo y en marzo podría aprobarse una línea de ayudas de 600.000 euros para la prevención de riesgos laborales en el sector primario. Este es el espacio en el que en los próximos meses irá tomando forma el nuevo auditorio al aire libre de Cuéllar, con aforo para 200 personas. Hacer un graderío en forma de media luna, con una especie de anfiteatro, con un escenario, con todo tipo de instalaciones para poder realizar distintas actividades culturales. La inversión alcanzará los 192.000 euros, de los que 144.000 proceden de la financiación de la Junta a través del Fondo de Cohesión Territorial y estará listo para acoger las primeras representaciones en verano. A más largo plazo se trabaja para dotar a la villa y a toda su comarca de un auditorio cubierto, en el claustro y huerta de San Francisco, un espacio de casi 5.000 metros cuadrados adquirido el año pasado por el Ayuntamiento de la villa. Pues será una inversión de varios millones de euros donde tendremos que colaborar el Ayuntamiento, la Diputación Provincial, la Junta de Castilla y León, incluso a lo mejor si llegáramos a la convocatoria de alguna ayuda de los fondos europeos. Un ambicioso proyecto que se acometería por fases y en el que ya se han hecho los primeros estudios. Y todo ello con vistas a hacer un plan director, que ese plan director pues va a definir los usos, las características, etcétera, etcétera. El Ayuntamiento quiere abrir aquí, además del auditorio para más de 300 espectadores, la Escuela de Música, un espacio expositivo y un museo de la achicoria. Laura Llorente se retiró el pasado año tras 27 temporadas en activo, siendo la máxima goleadora del UNAMI en Segunda División. Lo que pasa que en ese momento era necesario porque era como un parón, necesitaba parar. Pensaba que era definitivo, pero no va a ser así que bueno. La delicada situación que vive el equipo segoviano en puestos de descenso ha sido el motivo principal para que Laura haya decidido regresar de nuevo a las canchas. Ese es el motivo, que es una familia, he seguido entrenando con ellas, he vuelto a recuperar un poquito la ilusión, que realmente era el motivo casi que el que me había hecho dejarlo, y me dijeron que si quería volver, bueno, y aunque el momento es un poco complejo, me he animado y voy a volver a jugar con ellas. Pase lo que pase, Laura Llorente destaca la amistad y el buen ambiente que se vive en el equipo. Pues mira, me voy a quedar con eso, con la gran familia, porque cuando he estado este tiempo sin jugar, sí que te puedes acordar de los momentos, de los goles, los partidos, pero lo que pesa son los momentos que compartimos. Yo he tenido la suerte de todos los equipos que he estado, al final me llevo amigas, y entonces he pensado, pues si puedo seguir disfrutando de la familia, ¿por qué no lo voy a hacer? Y así ha sido.
El Unami es 11º a 4 puntos de la permanencia, pero con un problema en ataque para conseguir sacar adelante los partidos. Es el segundo conjunto que menos goles ha conseguido en la primera vuelta de la Liga. Pues empezamos. En septiembre del pasado año concluyó el año jubilar henarense. Durante nada más y nada menos que 13 meses el Henar se convirtió en centro de peregrinación y también de intensa actividad cultural. Así hoy, a través de un vídeo, pueden repasar los principales actos de esta celebración. Me acompaña para hablar de ello Carlos Miguel García, rector del Santuario de la Virgen del Henar en Cuéllar. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Un placer. Y Alberto López, él es miembro de la comisión organizadora del año jubilar henarense. Muy buenas noches. Alberto, bienvenido. Bueno, pues el año jubilar henarense estuvimos celebrándolo, Carlos, desde agosto de 2021 hasta septiembre del 2022. Así es, ha sido un año repleto de actividades, pero sobre todo el núcleo, lo que nosotros queríamos por encima de todo destacar era la oportunidad que se nos daba, podríamos decir, de poner el cuentakilómetros de la conciencia a cero, ¿eh? Esa reconciliación con Dios, esa vuelta a casa, a la iglesia, ese reconciliarse con las personas con las cuales podríamos tener alguna cuenta pendiente. No puede haber una reconciliación verdadera con Dios si no se tiene una reconciliación con las personas con las cuales tengas algo, ¿no? Bien, ese era el núcleo en torno al cual queríamos expresar sobre todo alegría. Alegría, el poner también en el centro la figura maternal reconciliadora de la Madre, de la Virgen María, Nuestra Señora del Henar. Por tanto, yo creo que 400 años de la concesión pontificia de la fiesta de la Virgen del Henar bien merecía esta concesión por parte de la Santa Sede de un año jubilar. Han sido 400 años de vivencia de la fe, tantas generaciones, nuestros mayores, nuestros antepasados, viviendo la fe en torno a la Madre de Dios. Yo creo que sí que justificaba la celebración de un año jubilar. Desde luego. La coronación fue un momento muy importante en la historia del santuario. En aquella época estaban los padres carmelitas de la antigua observancia. Trabajaron muchísimo para llegar a ese acontecimiento. Y curiosamente la gente de los pueblos, cuando hemos ido acompañando la imagen peregrina de la Virgen, todos se acordaban de aquel acontecimiento acontecido hace 50 años. Lo recordaban con alegría, con gratitud, con júbilo. Fue algo que marcó mucho a aquellos pueblos y yo creo que ahora mismo el año jubilar también ha marcado para muchos años lo que hemos celebrado, ¿no? Así es. Decíamos, ¿no? Esa conmemoración especial, el cuarto centenario de la concesión pontificia y 50 años de la coronación de la Virgen del Henar, no se cumplen todos los días, efectivamente, y por ello tuvimos 13 largos meses, ¿verdad?, de intensa actividad, no solamente religiosa, también cultural. Carlos, lo comentábamos. Exacto, sí, precisamente destacando que la fe está en el origen de muchos hechos culturales y en nuestra cultura occidental no se entiende esa cultura sin el cristianismo. Entonces queríamos destacar precisamente esto, ¿no? Que la fe es alegría, que la fe hace cultura, que la fe genera espacios de encuentro. De ahí que hayamos tenido conciertos, recitales poéticos, también de flamenco. Estamos además en un lugar privilegiado para entender lo que es la cultura y nuestro folclore en el ámbito no solo musical sino etnográfico. Es que los etnógrafos, musicólogos, folcloristas sitúan en el Henar ni más ni menos que, si no el nacimiento, sí una de las cunas principales del folclore castellano. Con lo cual, en torno a estas circunstancias, las conferencias que hemos tenido, conciertos, como digo, recitales, bien, pues todo ha girado un poco en torno a esta realidad, ¿no? Comenta Carlos el tema del folclore y precisamente, ¿no?, en la celebración, en muchas ocasiones en torno a la Virgen del Henar se ven danzas y bailes típicos, ¿verdad, Alberto? También, sí, en todos los pueblos que hemos ido, en todas las procesiones, siempre está la danzaina y el tamboril como algo nuestro. Así como es. Algo que va en torno a la fiesta de la Virgen. Veíamos también en esas imágenes, y tienen disponible también un vídeo en el que ustedes pueden recordar la celebración de ese año jubilar henarense, los cientos de personas que han acompañado a la imagen durante la peregrinación, no solamente por la zona de Cuéllar, sino también por los pueblos, ¿no?, de la comunidad. Sí.
Sí, ha sido, yo creo que increíble. Sí, a nosotros nos ha sorprendido. Creo que ha sido, pues eso, expresión del gozo que tenía la gente. Teníamos un deseo, y es que la Virgen, como madre, pudiera visitar la casa de sus hijos en unas circunstancias tan terribles como han sido las pandémicas. La Virgen quería ir a los hogares de sus hijos para transmitirles paz, consuelo, fortalecer sus ánimos, y los hijos pues han salido a la calle a recibirla con todo el gozo, como digo, con grupos de danzas, con las dulzainas, los tamboriles. Ha sido una expresión de júbilo, ha sido un estallido de emociones. No solo eso, precisamente por esta motivación que queríamos ir a los que peor lo han pasado, priorizábamos siempre ir a los más mayores. Y de hecho, en los pueblos donde había residencia de mayores, ese ha sido el primer lugar donde ha aterrizado la Virgen, la primera parada. Luego ya íbamos a la Plaza Mayor, a la iglesia, pero comenzábamos por la residencia de mayores. Te emocionaba ver las lágrimas que caían de los ojos de esas personas. Son ellos, en definitiva, los que nos han transmitido la devoción a la Virgen María, a Nuestra Señora de Lenar, y queríamos rendir ese tributo de gratitud, de homenaje hacia ellos, ¿no? Alberto, en medio de toda esta fe y esta devoción, ¿no?, que genera Nuestra Señora la Virgen de Lenar, ¿cómo se organiza o cómo os planteasteis desde la comisión organizar un evento de estas características? Bueno, era un poco complicado porque no era organizar una fiesta para 2 días o 3 días, era organizar un evento para un año entero. Y un poco había que pensar que todas las semanas de ese año hubiera algo. Y bueno, más o menos se ha podido hacer. Hemos tenido algunos altibajos, pero lo hemos sacado todo adelante. Y ha sido una experiencia muy bonita. Yo he disfrutado mucho con ello. Y además, sobre todo, como estábamos comentando, ¿no?, con la respuesta de la gente. Sí, la respuesta de la gente ha sido emocionante. Para mí la palabra es emoción y alegría, porque a todos los sitios donde íbamos, todos nos recibían con alegría y con ganas de fiesta. Yo decía que todos los días estábamos de fiesta, porque llevábamos la Virgen y la procesión, las donzainas, siempre había un convite, siempre había algo. Todo lo que se generaba, ¿no?, alrededor para la Virgen. Merecía la pena. Eso es. ¿Cuántas paradas se llegaron a hacer, Carlos? ¿Cuántos pueblos visitó la Virgen? Hemos visitado a 51 pueblos. Pueblos no solo de la comarca íntima, la Villa y Tierra de Cuéllar, sino mucho más allá. Pensemos que la devoción de la Virgen de Lenar, estando geográficamente, podríamos decir que en el corazón de Castilla, es que espiritualmente hemos descubierto que efectivamente es el corazón de Castilla, porque hemos ido a pueblos de Segovia, pero también muchos de Valladolid, que salían de los límites de la Villa y Tierra de Cuéllar, pero que ellos venían a pedirlo: por favor, no dejéis de venir por nuestros pueblos. Y la relación con los párrocos, los sacerdotes de esos pueblos, ha sido también algo interesantísimo. Y luego lo que ellos nos han ido transmitiendo. La visita de la Virgen a nuestra parroquia ha marcado un antes y un después. Ha revitalizado el corazón de nuestros fieles, de nuestros feligreses, y es algo que se lo debemos a la Virgen. Es decir, que ha sido algo interesantísimo. Pensemos que a Lenar tradicionalmente acudían gentes de todos los rincones de Castilla, de todos los rincones. Y ello justifica que, acompañando a los romeros músicos, danzantes, flautistas, dulzaineros, ellos intercambiaban sus melodías, sus ritmos de baile, de danza, de tal manera que lo que se estaba interpretando en Ávila empezaba a interpretarse en Soria porque había pasado por el Lenar. Lo que se interpretaba en Burgos empezaba a interpretarse en Zamora por la misma razón. O sea, que Lenar era centro de difusión también. Claro, de cultural. Encuentro y de difusión. Y ahí homogeneizaba también ese folclore castellano naciente. Alberto, ¿se sigue viendo esa herencia de la Virgen? Sí. La gente joven ha acudido, yo creo que en masa, gente que a lo mejor pues tiene la fe un poco a medio pelo, como digo yo, pues con la Virgen todo el mundo ha respondido y se ha emocionado. La gente joven la quería coger, la quería llevar. Ha sido muy bonito. Ha sido una buena noticia también, ¿no?, que las nuevas generaciones, Carlos, también se interesen por la fe y la devoción con respecto a la Virgen de Lenar. Sí, ha sido algo muy bonito, y una idea que quedaba como muy patente
es que la Virgen estaba soplando sobre las brasas de la fe. Es decir, todos hemos recibido, incluso aquellos que puedan sentir una fe un poquito más fría, pero ahí están latentes esas brasas que se han recibido de nuestros padres, nuestros abuelos. La Virgen ha soplado sobre esas brasas y ha vuelto a generarse la llama. Y esa llama ahora pues hay que mantenerla, hay que consolidarla. Así es. Luego también ha hecho que mucha gente pues se acuerde de sus antepasados y de sus ancestros, porque no solamente celebrábamos el jubileo para la gente que estamos ahora, sino para toda la gente que ha habido antes de nosotros, todas las generaciones, que son 400 años, que son muchas generaciones. Desde luego. Y todos ellos han sido los que nos han enseñado un poco a querer a la Virgen. Y que pervive, ¿no? Eso Después de esos 400 años, ¿no?, de la concesión pontificia de la Virgen del Henar, pervive hasta nuestros días, ha llegado y se sigue viviendo, como están viendo también esas imágenes, con muchísima alegría, ¿no? Con mucho fervor. Y con mucho fervor. Era curioso ver cómo la gente sacaba sus trajes tradicionales, desempolvando los arcones, y eran trajes vistosísimos, una variedad de colorido, de texturas. Es que eran trajes centenarios, a lo mejor de 200, 300 años, capas castellanas que nos decían la gente, es que esta capa viene de mi tatarabuelo, tiene 200 años. Pues era increíble, ¿no? O sea, por eso un poco el patrimonio personal, y luego también lo que hemos visto ha sido un poco el patrimonio que tenemos en cuestión de iglesias y de santos y de cosas que hay dentro de las iglesias. Todas las iglesias han sacado las mejores galas para recibir a la Virgen del Henar. Y hemos visto cosas impresionantes. ¿Verdad? Que tenemos un patrimonio en toda esta zona de Segovia y de Valladolid que además está muy bien conservado. Y que se va perdurando, ¿no? Y pervive de generación en generación. Y que nos podemos quedar a lo mejor en lo externo, pero es que en los corazones también ha habido transformación. También. Era emocionante ver cómo familias que llevaban muchos años sin hablarse, delante de la Virgen han vuelto a estrechar sus manos y, lo principal, sus corazones. Eso no viene simplemente de un montaje externo que se haga, que se diga, no, ahí hay algo más, ¿no? Y eso lo ha hecho la Virgen por los pueblos. Hay sentimiento, ¿no? Exacto. Se ha visto en esa celebración. ¿Qué suponen también esos 50 años de la coronación de la Virgen del Henar, Carlos? Pues han sido 50 años de una revitalización espiritual de toda la zona. Pensemos que el trabajo que los padres carmelitas hicieron durante casi un siglo de estancia de ellos en el santuario, pero a partir de esos 50 años ha sido muy importante. Son los años inmediatamente posteriores al Concilio Vaticano II, que ha supuesto una gran renovación en toda la Iglesia. Sí. Y precisamente a raíz de esa fiesta, esa celebración, ese consolidar cosas en torno al concilio ha cuajado mucho en el santuario y en todos los pueblos de alrededor. Bien, ahora se trataba de recoger un poco, ser como punto de llegada de estos 50 años y a la vez punto de partida de consolidar tanto fruto, y Dios quiera, por intercesión de la Virgen, que así sea, ¿no? Por otros 50 años más. Sí. ¿Qué nos espera a lo largo de este 2023 en cuanto a celebraciones, Alberto, en cuanto a citas de nuevo en torno a la Virgen del Henar? La más importante es sobre todo la romería del Día del Henar, que será el tercer fin de semana del mes de septiembre, pero luego también tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos pensado volver a hacer la fiesta de la comunidad de Villa y Tierra. Tenemos pensado hacer una concentración de resineros, ya que la Virgen del Henar es la patrona de todos los resineros de España, y alguna cosilla más ahí por ahí pendiente. No nos vamos a quedar parados, ¿no? Bueno, con respecto a esas profesiones, precisamente, ¿no? También hubo muchos jubileos diferentes. Sí. Tuvimos jubileo de los resineros, como ha destacado Alberto. Tuvimos jubileo a nivel dentro de la Iglesia, de sacerdotes, vida consagrada, seminaristas, familias, etcétera, ¿no? Pero hacia afuera tuvimos este de los resineros, tuvimos el de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que fue también una jornada muy pintoresca y muy bonita, muy bonita. También del mundo de la sanidad y discapacidad, de la automoción. Es decir, era curiosísimo ver en Henar el ronquido de las motos y las vestimentas tan espectaculares que tienen los
los motoristas, hemos tenido sí, muchas ramificaciones porque queríamos que la alegría del año jubilar llegara a todos. No solo personas individualmente, sino a sectores profesionales, culturales, sociales, que llegara a todos, sino principalmente a los más necesitados. Y de hecho, en celebraciones importantes, las colectas, por ejemplo, iban dedicadas a una finalidad de caridad, de alguna necesidad en concreto. Otro objetivo, ¿no? Esa Era solidaridad. importantísimo ese objetivo. Sí. También, bueno, y que vean, por ejemplo, pues el tema de los motoristas, ¿no? Como la fe está ligada también y puede compatibilizarse perfectamente con el mundo actual, ¿no? Y hemos hablado también con el sector de los jóvenes. Pues por otros 50 años, como decíamos, de celebración en torno a la Virgen del Henar, y bueno, tenemos de momento este 2023 para celebrarlo también en el santuario, que por cierto recordar que está abierto, Alberto, a todos. Está abierto todos los días a partir de las 9 de la mañana hasta el atardecer. Cualquiera que tenga un problemilla, que tenga que hacer un examen o que le pase cualquier cosa, puede ir a hablar con la Virgen. Ella está allí para escuchar a quien quiera ir a quien quiera ir a hablarla, y va a salir muy contento. El Henar es un lugar de paz, es un lugar de encuentro, es un lugar de desahogo, y en la Virgen pues se encuentra consuelo, se encuentra ánimo, fortaleza, se encuentra luz, apoyo. Sí, apoyo. Además y además patrimonialmente es maravilloso tanto el santuario como el entorno. Exacto. Así que es digno de visitar. Sí, también. Siempre decimos que en el Henar hay mucha paz y mucho oxígeno. Es un sitio muy bonito. Así es. Pues están invitados también al santuario del Henar y a las actividades que veremos y que celebraremos en torno a la Virgen. Muchísimas gracias. Igualmente. Por haber estado esta noche, un placer. Bueno, y ustedes ya saben que pueden ver también ese vídeo de resumen del año jubilar henarense, lo pueden ver en YouTube. Nos vamos a un anuncio y continuamos. Segocer Porcelanosa. Azulejos, pavimentos, sanitarios, grifería, accesorios, mamparas y muebles de baño. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto. Le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales en azulejos, pavimentos y muebles de baño en nuestra gran zona outlet. Le esperamos en San Rafael, El Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64. Y en Segovia, en José Zorrilla, 134. Segocer Porcelanosa. Hacemos sus sueños realidad. Bueno, pues continúa la campaña de la Diputación Provincial Nuestros Pueblos, Nuestra Fortaleza, que muestra ahora a través de 6 nuevos protagonistas todo lo bueno que tiene nuestro medio rural. Hoy conocemos el testimonio de otras 2 segovianas, ahora las van a conocer, que hacen de nuestros pueblos, como dice la campaña, nuestra verdadera fortaleza. Territorio Rampinge, somos Otero y Nuria, instructoras de marcha nórdica, y nuestro proyecto hemos querido traer al nordeste de Segovia la marcha nórdica. Consta de una escuela en 3 semanas dedicada a la población local, a los que vivimos aquí todo el año, y para los fines de semana va enfocada esta actividad al turismo. Imagínate este proyecto para la gente de estos pueblos, que la mayoría tienen pues como 20 habitantes o así, tener un sitio donde reunirse, hacer deporte con gente de otros pueblos y lo mejor de todo, con gente de distintas generaciones. La marcha nórdica aporta multitud de beneficios para nuestra salud, ya que con esta técnica vamos a movilizar el 90% de la musculatura. Caminando solamente trabajamos el 40% y corriendo el 60%, con lo cual los beneficios que tiene para la salud son extra. Hemos tenido muy buena acogida, no pensábamos que íbamos a tener tanta gente y enseguida vamos a todas partes y la gente, estas son los de los palos, estas son las rampinges, las que hacen la marcha nórdica en Castrillo, que se hable de nuestro pueblo, que la mayoría de la gente conoce por los pueblos más grandes, Sepúlveda, Cantalejo, pero Castrillo y Sepúlveda, que hablen de nuestro pueblo,
Bueno, queríamos crear algo diferente, divertido, motivador y que llegara a todo el mundo. Y bueno, la mejor forma, pues creo que era hacerlo en el gimnasio más grande del mundo, la naturaleza. Así que no es fácil, ¿no? Sí, es un reconocimiento, ya te digo, yo lo mandé participar, pues ya que lo tenía, para ver si sonaba la flauta, pero no me lo esperaba y cuando me lo comunicaron, vamos. O sea, que tú hiciste ya el estudio previo al premio, ¿no? Sí, era mi trabajo fin de grado y después vi que estaba ese premio y dije, pues bueno, pues como me animaron la gente, dije, pues lo presento. Bueno, y sobre todo que creías en él, ¿no? Que tenía nivel suficiente. Vamos a ver el tema un poquito más extenso de este estudio. Estudio sobre el consumo de alcohol y los jóvenes. Mira, precisamente ayer hablábamos de, Lucía, el alcohol, por ejemplo, a la hora de subirse al volante. Hablábamos también de la prevención de accidentes con AESLEME, con una asociación que lucha precisamente para concienciar sobre este tema y que da clases en los colegios, en los institutos. Un poco va por esa línea, ¿no? El estudio del consumo de alcohol y los jóvenes. Eso sí, con una variable que me parece muy interesante. La autoestima. Sí, así es. Pues surgió porque no sabía qué hacer, sabía que quería hacer un estudio con unas encuestas y al final la población más accesible a mí en ese momento eran los universitarios. Miré estudios, aparte del consumo de alcohol, que es muy importante, es un problema muy social y de salud pública bastante importante, sobre todo en Castilla y León, que es la comunidad autónoma con más prevalencia. Y al revisar estudios vi que había estudiado la autoestima como un factor protector o un factor de riesgo. Había contradicciones a la hora de clasificarla. Y entonces, pues, pensé que era una buena forma de incluir esas dos cosas en el TFG, porque aparte los universitarios también tienen problemas de autoestima o así. Y lo relacionan con, o sea, el consumo de alcohol está relacionado directamente con la autoestima, con la aceptación social. Sí, había estudios que decían que al final tener autoestima alta era un factor protector del consumo de alcohol, porque al final te sentías más seguro o así. Pero había otros que, claro, como la autoestima alta también estaba ligada a buen reconocimiento social o familiar, al final también acababan teniendo más consumo de alcohol. Fue por eso por lo que quise estudiar. Qué interesante. Ocurre un poco esto, me recuerda a la hora de fumar. Por ejemplo, Lucía, sí. O sea, todos hemos sido más jóvenes, ¿no? Voy a decir más jóvenes, Lucía, tú eres más joven, y por ejemplo, pues en una edad en la que no deberíamos fumar, ¿no? Pero a lo mejor tenemos un grupo de amigos en el que la mayoría fuma y nos dicen, oye, venga, pruébalo, por aceptación social, ¿no? ¿Por qué van a decir mis amigos si no lo pruebo? Pues muchas veces se cae, ¿no? en fumar. En este caso, con el alcohol, ¿ocurriría algo similar? Sí, encima es algo que vemos desde siempre, o sea, desde que somos muy pequeños vemos a nuestros padres pues en los bares, todas las terrazas llenas, pues es algo que tenemos muy interiorizado. Culturalmente no está mal visto beber una cerveza. Es verdad, curioso. Has comentado un dato también que me ha parecido interesante. En Castilla y León la prevalencia en el consumo de alcohol es la más alta de todas las comunidades autónomas de España. 1 de cada 20 universitarios, tengo yo aquí el dato, tiene problemas de dependencia del alcohol. Sí, tiene riesgo alto de padecerla, pero es que 1 de cada 3 tiene un riesgo moderado, o sea que es una prevalencia bastante considerada. Lo que has comentado de la autoestima, Lucía, decíamos antes el tema de fumar, ¿no? Es similar, o sea, el tener una baja autoestima quiere decir que vamos a caer en consumir alcohol más fácilmente. Según mi estudio, el análisis estadístico dio que no estaba tan relacionado con el nivel de autoestima, sino que tenía más relación con las variables más sociales, como con quién convivían durante el año académico o con quién o cómo era el consumo del entorno más cercano, como podía ser de amigos o de familiares. Bueno, hemos visto imágenes, por ejemplo, pues de las tardebuena, ¿no? De esos macroeventos en los que consumir alcohol es prácticamente una norma. Sí, es que encima, también lo hablaba en el TFG, es que está cambiando el consumo de alcohol, porque antes era un consumo más
moderado de un vaso de vino con la comida, y ahora es más pues como tarde buena, botellones de bebida destilada y todo. En cuanto a las edades, Lucía, ¿descubriste algo? ¿Se empieza a consumir Según mi estudio, la edad de inicio era de 15 años, más o menos. Madre mía. Sí. Es una edad muy, muy temprana. No es legal. Efectivamente, efectivamente. Bueno, tú como enfermera también dedicas un apartado a los profesionales, ¿no? de la enfermería. Dices que tienen un papel fundamental en la prevención. Sí, porque claro, al final la enfermería pues está muy con la persona enferma, tal, pero también tiene su papel en la persona sana, en promover la salud, evitar que haya enfermedades y antes de que haya nada más grave, pues detectar precozmente todo lo que pueda pasar. Entonces, por eso hablo que las de atención primaria están en una situación muy importante para hacer esa detección antes de que la cosa vaya más, porque al final el alcohol pues causa problemas a nivel psicológico, a nivel de todo el organismo y, como tú has dicho, en accidentes de tráfico a terceras personas o incluso madres que beben alcohol a los niños también, o desestructurar familias y ocasionar desigualdades sociales. Es algo bastante grave. Sí. grave. Tú como enfermera, Lucía, ¿te has encontrado con algún caso con respecto en relación al consumo de alcohol en tu trabajo diario? Sí, o sea, yo estoy trabajando en urgencias, entonces sí que viene gente a lo mejor que ha consumido de más. Solo que en el estudio lo enfocaba más con la de atención primaria y ahí sí que decía que no es una causa de consulta ese nivel, vamos, el consumir alcohol, sino que puede ser la causa oculta de otras demandas que puede ser porque a lo mejor tengan hipertensión o sea, que sean derivados todos, claro, ¿no? de ese problema. Planteas también soluciones. Lucía, no todo va a ser negativo, ¿no? Claro, algo hay que hacer. Claro, hemos puesto sobre la mesa los problemas, ¿no? Y la realidad, pero bueno, hay que buscar también medidas. Sí, vamos, puse desarrollar programas de educación para la salud que sean efectivos, sabiendo pues todas las variables estas que influyen y todo eso. Además, pues como decimos, es algo muy cultural que tenemos que ver que sea efectivo al 100%. Dices que bueno, ya hay programas de prevención en Castilla y León, pero que se pueden mejorar. Sí, porque es que al final en mi estudio la prevalencia del consumo de alcohol daba más alta que en otras encuestas de toda España con edades más amplias. Entonces yo decía, pues esto será porque el consumo de alcohol en jóvenes es más frecuente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues realizar estudios y también pues conocer más en profundidad la vivencia con el fin de atajarlo cuanto antes. También cada caso, ¿no? Cada persona, me imagino que acude pues, a urgencias o atención primaria, como decíamos, que lleva detrás, ¿no? A lo mejor de otras patologías, el consumo de alcohol es distinta, ¿no? Decíamos antes, está relacionado con la autoestima, puede estar relacionado con problemas personales, o sea que cada caso es un mundo. Claro, siempre hay que particularizar y ver pues a la persona pues con todo lo que lleva detrás, no solo con una cosa. Fomentar hábitos de vida saludable. También dices que puede ser una solución. Sí, y fomentar también la buena autoestima, porque también en el estudio salía que casi más de un 30% tenían autoestima baja o moderada, que también es bastante relevante ese dato, porque al final participaron 280 personas en el estudio. Y un 30% de tantas personas me parece bastante grave. O sea, conseguiste 280 participantes para el estudio. No está nada mal. Sí, era de la Universidad de Valladolid, entonces lo pasé por Valladolid, por Segovia, por todos los lados. Bueno, y que quisieron participar en el estudio, ¿no? Lo cual pues, te ayudó a poder sacar les agradezco mucho todas las porque conclusiones. Encima era un cuestionario un poco largo. Dices también, prácticas de ocio, y esto también me parece interesante, sin que el consumo de alcohol sea el acto principal, ¿no? Qué difícil es hoy en día, lo estábamos comentando, ¿no? Durante la entrevista, por ejemplo, en esos macrobotellones, separar el ocio del alcohol. Prácticamente todos, ¿no? Cuando salimos, lo que decías antes, bueno, vamos a tomarnos una cerveza, ¿no? Es que es muy bien visto y es como la primera opción que se te viene a la cabeza cuando quedas con amigos. Dice, de ir, pues vamos a una terraza, hablamos y tomamos algo. No piensas tanto pues en ir al cine, a lo mejor sí, pero no es tan habitual como ir a tomar algo. Y eso que hoy en día tenemos miles y miles de cosas que podemos hacer, ¿verdad? El tema de la autoestima, por ejemplo, antes que se me había quedado pendiente preguntártelo, Lucía, con las redes sociales hoy en día,
¿Crees que pueden afectar también? Sí, yo creo que sí. Vamos, a la autoestima y a casi todo. Porque al final también estás muy pendiente de eso y yo creo que tenemos mucha gente una adicción al móvil. Estás expuesto, ¿no? Además, continuamente. Y no queda tan bien, a lo mejor, hacerse una foto con una Coca-Cola en la mesa, ¿no? Que con una cerveza. Puede ser. Puede ser. Sí. Bueno, puede ser 0-0 también, ¿eh? Sí, mejor sería eso. Lucía, pues muy interesante este estudio, desde luego, porque es un problema, como decíamos, que sigue afectando a la sociedad, cada vez, como han escuchado, a gente más joven, a partir de los 15 años, que me parece terrible, y comentábamos también estos días, ¿no?, el tema de los accidentes de tráfico y cómo el alcohol es una variable también que afecta muchísimo, es fundamental a la hora de coger el volante, ya saben, no se puede beber alcohol. No, hombre, ahí sí que no. Lucía, muchísimas gracias, enhorabuena de nuevo. Muchas gracias. Y bueno, continuarás con este estudio a lo mejor en otras sí que había pensado de o ampliarlo a otras universidades de España para que sea más generalizado los resultados, o también me plantearon de hacerlo en otras regiones de países hispanohablantes como Argentina, que también fuera una región vinícola como es Castilla y León, porque a lo mejor también podía estar relacionado eso. Bueno, y sobre todo, yo creo que lo más importante es saber consumir alcohol, ¿no? También. Sí. O sea, por ejemplo, somos una comunidad, como decías, ¿no?, vitivinícola, pero bueno, se puede disfrutar de una copa de vino, ¿no?, sin que nos lleve a otras consecuencias. Al final el 55% tenía un consumo de riesgo bajo. Entonces, bueno, pues también un buen dato, un dato positivo. Lucía, muchísimas gracias. Eso es, muchísimas gracias. Enhorabuena de nuevo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Un placer. Bueno, nosotros continuamos, hablamos ahora de Diputación Provincial y Autismo de Segovia. Ya saben que han editado la primera guía en España dedicada a la atención de personas con trastorno del espectro autista por parte de las fuerzas de seguridad para orientarles sobre cómo actuar. Hoy se ha presentado en el Ayuntamiento de la capital. Hemos estado además con la presidenta de Autismo Segovia, Susana Uri. Hoy es un día muy importante porque se van a hacer entrega de unas guías especiales, unas guías que han elaborado desde Autismo Segovia, precisamente pues a todos esos organismos para que tengan un trato más cercano, para que sea un poquito más fácil tanto para las personas que sufren este trastorno del autismo como también para los propios profesionales. Estamos con Susana Uri, que nos va a explicar mucho mejor en qué consisten estas guías. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Estamos muy contentos. Ya se lo llevamos la semana pasada tanto a Guardia Civil como a Policía Nacional. Hoy nos toca a la Policía Local de Segovia y creemos que es una guía fundamental que va a ayudar muchísimo a los profesionales y va a ayudar mucho a las personas con autismo cuando tengan que enfrentarse a cualquier... bueno, vamos a ver, Policía Nacional, por poner en contexto, simplemente irte a hacer un DNI. Eso ya conlleva una serie de estrés añadido para la persona con autismo. De esta manera vamos a simplificar mucho más. Y además la persona que les va a tratar va a saber, va a identificar, bueno, va a saber. Aparte que ya hemos cerrado una serie de protocolos con Policía Nacional para que no tengan tiempos de espera, para que nos den una hora específica en la que haya poca luz, bueno, una serie de cosas que ya vamos adelantando, todo gracias a la presentación de esta guía de la que hablamos. En cuanto a Guardia Civil, son los que están en pueblo, son los que mejor conocen a las personas que están en esos pueblos y son los que más pueden ayudar cuando una persona se pierde, si hay que poner una denuncia tanto en un lado como en otro, y bueno, con ellos hemos cerrado también una serie de formaciones que creo que van a venir muy bien para, ya te digo, para todos. Y la policía local es muy importante porque aquí en Segovia, pues nuestros chicos cuando salen, a quien ven realmente y con quien tienen ese primer contacto es con policía local. Entonces, bueno, creemos que darles esas estrategias, sobre todo que aprendan también a vislumbrar que una persona puede estar dentro del espectro del autismo, puede ser muy bueno para ambas partes. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo llega ese día en el que pensáis que es necesario llevar a cabo esta guía? Porque nos damos cuenta que hay situaciones que se nos escapan de las manos. Lo que te hablaba del DNI, pues eso yo lo he sufrido en propias carnes, ¿no? Mi hijo no quería bajo ningún concepto meter el dedo en el lector porque se pensaba que le iban a pinchar. Entonces, por mucho que lo habíamos trabajado en casa y dimos con una persona espectacular, que le trató de maravilla, que nos relajó a nosotros y dijimos, bueno, si esta persona lo hace y lo hace por motus propio, a lo mejor si decimos unas cuantas pautas, esto funciona mejor. Y luego también, por alguna ocasión que hemos tenido, algún chico se ha perdido y no sabía muy bien cómo dirigirse a la policía. A lo mejor la policía local se dirige, va a ellos, porque ellos, o sea, si algo tenemos muy claro en Autismo Segovia es que nuestros chicos tienen que tener como referencia que los uniformes
son amigos. Eso es algo fundamental. Y que si les pasa algo tienen que ir a ellos, que ellos le van a ayudar. Pero claro, tú imagínate que están las luces encendidas y tiene una hipersensibilidad a la luz. Es un estímulo que le va a agobiar de tal manera que no va a ser capaz de verbalizar qué le ocurre, que se ha perdido o que le han quitado la cartera o imagínate cualquier cosa que te pueda ocurrir en la calle. Entonces nos dimos cuenta que sí que era necesario a lo mejor hacer esta sensibilización porque realmente no había nada por escrito a nivel nacional. Sí que es verdad que hay guías específicas para policía y discapacidad, en la que una parte muy pequeñita habla sobre autismo, pero una guía específica sobre autismo no la había y decidimos lanzarnos a ello. Es pionera, como bien dices, a nivel nacional esta guía. ¿La habéis elaborado vosotros directamente desde la asociación? Sí, nuestros profesionales se han reunido con Policía Nacional, con Policía Local y con Guardia Civil para ver qué necesidad tenían ellos, ¿no? O sea, nosotros teníamos muy claro la nuestra, pero necesitábamos saber también la necesidad de ellos. Y a partir de esas entrevistas surgió la guía, que es algo muy sencillo, muy sencillo, muy claro y muy conciso, para que no haya lugar a error. No nos vamos a poner aquí a decir que es el autismo en unos términos que no podemos entender nadie, ¿no? No, son pautas muy claras, muy sencillas, que a golpe de vista, además con unos cuadros en los que se saca y unas ilustraciones muy chulas, yo creo que va a ser beneficioso, y no solo para policía y guardia civil, sino para todos. La colgaremos en la web, la gente podrá visitarla y sobre todo la primera parte, que es la parte en la que nos cuenta qué es el trastorno del espectro de autismo y cómo saber o por lo menos pensar que puede una persona estar dentro del espectro, nos puede venir bien a todos. ¿Cómo ha sido el trabajo directo con la Policía Nacional, con la Policía Local, con la Guardia Civil? ¿Cómo se toman la idea de llevar a cabo esta guía? Todo el mundo se la ha tomado de una manera pues estupenda. Yo no puedo decir otra cosa, siempre nos han abierto las puertas y una vez que la vamos presentando, la vamos llevando, pues están todos abiertos a continuar este trabajo con lo que te digo, con formaciones, que al final es lo que sí que va a dar la clave y el impulso a lo que es la guía en sí. Nos decías que precisamente en esas primeras hojas que va a ser muy importante para toda la sociedad conocer qué es el autismo, ¿cómo podemos explicar qué es? Bueno, creo que lo he explicado un montón de veces, pero es complicado hacerlo de una manera sencilla. Yo invito a todo el mundo a que se lea la guía. Sí que todos sabéis que es un trastorno del neurodesarrollo y que más o menos podemos identificarlo a partir de los 18 meses. Y os voy a decir cosas muy concretas y que llaman mucho la atención, sobre todo en esas edades tempranas, que no juegan con el resto, juegan en paralelo, que a lo mejor se fijan mucho en las luces, que juegan con los coches en lugar de como hace cualquier niño que lo está moviendo, pues lo que hace es que los coloca todos en línea, o les da la vuelta y gira la rueda, ¿no? Esa serie de cosas. En personas más mayores es complicado. Hay veces que, sobre todo cuando es un TEA nivel 1, lo que antes se llamaba síndrome de Asperger, porque son personas que pasan un poco desapercibidas y son como les denominan, que a mí me suena fatal, pero bueno, son los raritos, ¿vale? Es una palabra que a mí no me gusta, pero que toda la gente va a entender, ¿no? Porque tienen comportamientos que a lo mejor no son los habituales, tienen aleteo de manos porque se sienten muy contentos, tienen ecolalias, que repiten una y otra vez una misma palabra o una misma frase porque eso a ellos les autorregula y les tranquiliza. Tienen intereses muy restringidos. Si les gustan los dinosaurios, te pueden estar hablando de dinosaurios durante 1 hora y media. Y aunque tú cambies de tema, ellos van a volver otra vez al tema de los dinosaurios, ¿no? Por poneros cosas como que cantan mucho. Pero para que la gente lo entienda de una manera más sencilla es, tú tienes un teléfono, ¿vale?, que es Android, y tienes otro teléfono que es el de Apple, el de iOS. Son dos sistemas operativos distintos. Tienen prácticamente los mismos programas, pero tú no los puedes intercambiar, ¿no? Pues eso pasa un poco entre los neurotípicos y las personas con trastorno del espectro del autismo. En esta guía vamos a encontrar esas señales, esa forma que tienen desde la Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, de trabajar para que sea más cercano. ¿Qué pasa si nosotros nos encontramos en un incidente con una persona con autismo? ¿Cómo les podemos ayudar? Nosotros no llevamos ese uniforme, que son amigos los del uniforme. En un caso en que nosotros nos encontremos con una persona que tiene este trastorno, si les queremos ayudar, ¿cuál es la forma más sencilla? Si la persona está calmada, con un lenguaje sencillo y directo y sin agobiar, siempre guardando una distancia que ellos no sientan que se les está agobiando, y por supuesto llamar a policía. Si es que al final es lo mejor, ellos van a saber cómo actuar. Tú a lo mejor estás dando ese paso que ellos no son capaces de hacer, no son capaces de coger el teléfono y llamar. Llamas tú, esperas a que venga la policía,
y luego ya ellos se hacen cargo. Si la persona es capaz de verbalizarte a ti qué es lo que le ocurre y te puede dar un teléfono de contacto de un familiar, pues estupendo, pues lo podrías gestionar tú. Pero si no, lo mejor es intentar calmar y llamar a policía y que se hagan cargo ellos. Pues Susana, muchísimas gracias como siempre por explicarnos también todos los pasos que vais dando desde la asociación y sobre todo por esta guía que seguro que va a ser muy útil para todos. A vosotros, muchas gracias. Saca a la luz su nueva novela, se llama Yo amo la naturaleza. Nos acompaña esta noche. Buenas noches. Buenas noches. Pasarel, muchas bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Bueno, tenemos nueva novela, presentaste ya hace tiempo aquí también en 8 Magazine, Viernes no es mi esclavo, y nos vamos con Yo amo la naturaleza. Pues es parte de una tetralogía que bien pensaba yo que se quedaba en mi primer proyecto literario, que era un guión de cine, que es la novela Progreso sintiente 2415, bueno, que comenzó siendo simplemente un guión cinematográfico. Pero pues después, como es una visión ficticia a muy largo plazo, futurista y muy futurista, pues entonces estoy ahora mismo pues en la producción, en la elaboración de los pasos que se llega a ese nivel. Entonces Yo amo la naturaleza es la segunda novela, y bueno, aquí lo que trato es desde el punto de vista de un joven idealista cuyo objetivo final persigue dejar el máximo espacio a la naturaleza libre de civilización. Entonces lo he hecho en esta ocasión desde el punto de vista del activista y de las dificultades que tiene para apostar por su ideal y hacerlo valer, dando sus ideas, etcétera, etcétera. Pasarel, me recuerda un poco, hablando de novela futurista, ¿no? de conservar también, en este caso, pues la naturaleza, ¿no? Cuidar el entorno, pero dentro, ¿no? de sí, muchos años, a la novela de George Orwell de 1984. ¿Va un poco por esa línea? Bueno, no exactamente. Es esa novela que a mí inspiró. No es que me inspirara, sino que me la comentaron después de haber escrito la primera novela, que era como en ese sentido, pero no va en ese sentido de esa dictadura o esa. Pero efectivamente lo que sí que aquí se refleja se habla de un poder en las sombras que maneja la sociedad y los hilos. Claro, maneja la sociedad y nos va conduciendo hacia un tipo de vida que desde el punto de vista de la conservación de la naturaleza parece que se contradice, ¿no? Como que queremos conservar la naturaleza, pero nos vamos digitalizando más. Entonces para mí es una contradicción que sí que quiero reflejar y que pretendo reflejar, y sobre todo, pues hablando un poco de lo de la novela en referencia a la novela de Orwell, pues que hay un poder en las sombras que te va indicando qué hacer a la sociedad en general y a las personas en particular. Bueno, veíamos hace un momento esa tetralogía. Sí. ¿En qué orden van? Pues es que, libros? Claro, cuando comencé a escribir, que fue el futuro, pues que de hecho todavía no sabía exactamente qué título ponerle, porque al final puse animales, humanidad y progreso sintiente. Entonces, porque quería incluir todo el mejunje en una sola línea, entonces era muy complicado. Entonces es el final, empecé con el final, y luego ya voy siguiendo un orden otra vez desde el principio. Año 21-21, 23-23, la de 24-24 está en proceso de creación, que bueno, reflejaría lo que sería el abandono de las zonas rurales, y la 25-25 que tendría que un poco reeditarla para que formara un solo grupo, claro. Cuéntanos el término progreso sintiente. ¿Qué significa? Bueno, el concepto empieza con el tema de los animales, ¿no? Que es es la imagen de la naturaleza, el símbolo. Resulta contradictorio todo el asunto porque, claro, vamos a defender a los animales. Entonces, cuanto más defiendes a los animales, se supone que van a estar mejor, no sé qué, pero resulta que ahora, a partir de ya, vamos a empezar a consumir carne de laboratorio.
Bueno, la carne de laboratorio, evidentemente no vas a sacrificar a ningún animal, pero no va a existir el animal. Entonces, por un lado, dices, al animal le preservo de sufrir, pero no existe. Entonces es una contradicción en sí misma. Entonces, bueno, pues se refleja el tema sintientes cuando ya a los animales les adjetivaron como seres sintientes. Y de ahí viene el término progreso sintiente. Entonces un poco se refleja ahí todo el tema, no solamente de los animales, sino de los animales como imagen de la naturaleza. De lo que está ocurriendo, ¿no? También en la sociedad. Bueno, tienes muchas ilustraciones, ¿no? Para... Sí, esta es la imagen de la portada, de este la imagen de la portada, que bueno, que aquí voy a ver si encuentro fragmento. Pues no le voy a encontrar, porque creí que le tenía... Es la ley de Murphy, ya sabes, cuando quieres encontrar algo justo en ese momento no es que yo pensaba que le tenía aquí señalado, pero no le tengo señalado. Tienes una ilustración, además, de Antonio Madrigal, ¿no? que te cedió para tu novela. Es una ilustración que vi publicada en el Adelantado de Segovia, y la vi publicada después de haber editado la primera novela, Viernes no es mi esclavo. Y sí que lo sentí porque vi que formaba parte de lo que era la historia, el mensaje, ¿no? El mensaje de la historia, que era la sensibilidad que hay hacia los animales, que Antonio Madrigal, pues evidentemente aquí la refleja bastante bien. Léenosla, por favor, Pasarel, ya que estás aquí. Ahora que nos han impuesto estas mascarillas, te comprendo muy bien, amigo Lucero. Os hemos obligado a los caballos a llevar humillantes monturas, cinchas, cabezales, riendas y terribles hierros en la boca. Responde el caballo, y no te olvides del calzado a martillazos, majete. Bueno, pues evidentemente es un reflejo de la sensibilidad hacia el caballo, hacia el hecho de que efectivamente le pones riendas, pero claro, si dejáramos que el caballo no ejerciera su función ahora mismo dentro de la sociedad, a lo mejor no existe mañana el caballo. Qué difícil. Claro. Entonces, entonces, por ejemplo, en Italia aquí no nos los comemos, pero en Italia se los comen. Yo he comido casualmente carne de caballo en Italia. Pasarel, cuéntanos cómo va a ser la presentación. Mañana les invitamos, por cierto, a las 7:30 a la Biblioteca Pública. Correcto. Para que conozcan un poco más sobre tu nueva novela, sobre la tetralogía, y bueno, puedan conversar con el autor, que no siempre es posible. Pues sí, hombre, sí, agradezco el acompañarlo, ir a verme y sobre todo, pues eso, que charlar, que podamos discutir pues algún tema que son controvertidos realmente en este momento, y que pues eso, que cada uno puede dar su punto de vista y ver qué posibilidades hay y qué diferencias tenemos. Sí que tenemos diferencias, claro, que seguramente. Cuéntanos, recuérdanos, Pasarel, sobre Viernes no es mi esclavo. Mira, Viernes no es mi esclavo era el primer paso de futuro, es un primer paso, pero en un futuro año 21-21, y en esta historia estaba sobre un periodista que tenía un perro. Pues era un ataque, en aquella historia se figuraba un ataque a la posesión de mascotas. Por eso decía que la viñeta de Antonio Madrigal, pues es que venía muy a colación. Venía muy a colación. Entonces era pues eso, un acoso a la posesión de mascotas. Entonces él tenía que también someterse a un poder superior dentro de lo que es el periodismo, que le obligaba a hacer, ¿cómo se dice esto? Pues periodismo, o sea, información contraria a sus ideales, al hecho de que él tenía una mascota. Entonces recibía una información que no se compaginaba con su placer y con su afición a tener un perro de mascota. Entonces por eso esta es la evolución. Ahora, en vez del periodista, ahora pongo el activista, que bueno, pues también tiene el ideal ya. Aunque todavía existen las mascotas en este año 23-23, ya es un poco residual la afición a las mascotas, y bueno, aquí ya también es muy residual el hecho de que alguien coma carne de animal, y entonces es un proceso pues de la evolución que vamos abandonando el contacto con la naturaleza en todo su amplio espectro.
Pasareles, ¿cuánto de ti hay en estas novelas? O sea, ¿responde un poco también a tus creencias, a tu manera de pensar con respecto a la sociedad actual? Bueno, yo empecé un poco con el tema de los insultos que se ejercían sobre los taurinos, porque soy aficionado a la tauromaquia, y cuando lo de el finado Víctor Barrio, que sufrió todo tipo de insultos en las redes, y bueno, era yo ya estaba metido un poco en harina, pero aquello pues desencadenó, digo, esto no puede ser, esto hay que razonarlo, hay que dialogarlo, etcétera. Pero esto ha evolucionado. Ahora me he dado cuenta que esto de la tauromaquia era un puntito en toda la evolución. Y me estoy dando cuenta que hay cada vez más acoso a la ganadería, a las mascotas. Ya incluso ha habido voces, no es una cosa que me he inventado, es una cosa que me la inventé en su momento, pero después he escuchado voces de algún político que ha dicho que esto de las mascotas, esto es maltrato también. O sea, que ya lo he escuchado. Es una cosa que no está fuera ya de la discusión. Entonces, incluso la agricultura, ahora bueno, la caza ahora por ejemplo mucho, pero la agricultura por ejemplo, evidentemente tienes que abonar, tienes que coger las tierras y quemar, por ejemplo, echar herbicida. Entonces ahí puedes estar pensando que estás maltratando la tierra. ¿En qué medida? Pues eso ya es discutible, no sé, pero evidentemente se puede ir a atacar por ese lado. Y entonces, pues claro, yo ya me he dado cuenta que es una evolución que nos lleva a abandonar las zonas rurales. Y además todo parece que va en esa dirección. La digitalización, la creación de carne de laboratorio. Por cierto, en noviembre me parece que fue, aprobaron ya la producción de carne de laboratorio en Estados Unidos. O sea, y el año anterior, creo que fue en el 2021, se aprobó en Europa denominar carne a carne que no producía los animales. O sea que tú coges, Pasarel, todos estos debates, ¿no?, sociales de hoy en día, de la actualidad, y te los llevas, ¿no?, a cómo serían pues en esos años, ¿no? Sí. 21-21, 23-23. El objetivo a lo mejor tal vez sería buscar un equilibrio, ¿no?, entre, como dices, esa digitalización y el mundo rural, ¿no? Claro. Adaptarlo para que, bueno, pues ese éxodo que estamos teniendo en muchos pueblos, por ejemplo, pues no se diera, ¿no?, que encontráramos un equilibrio y sobre todo fuéramos una sociedad a mejor. Claro, hombre, se trata de que vayamos a mejor, eso es principal. Pero claro, manteniendo la naturaleza como está, se supone, tendremos que entender que los animales, si queremos que sobrevivan, tenemos que comérnoslo, o tenemos que tener atados en casa, o tenemos que ponerles una silla para montarles. Si entendemos que el animal no debe morir, no debe estar encerrado en una jaula y no debe tener una correa con el que pasee, entonces el animal no va a poder existir en la civilización. Encerrado en una jaula tal vez no es necesario. Bueno, puede estar en mejores condiciones. Pero bueno, es cierto que hay que buscar efectivamente un equilibrio y sobre todo que seamos una sociedad mejor, ¿no? También en el trato con los animales. Nosotros somos animales también. Claro, tratarnos mejor también entre nosotros. Sí. Pasaré, le invitamos a la gente a que se acerque, como decíamos, mañana a partir de las 7:30 a la Biblioteca Pública para conocer más sobre tu tetralogía y los libros que llevas publicados hasta el momento. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti. Nos vamos a publicidad, un anuncio y seguimos. Confía tu vehículo a Euromaster La Unión. Profesionales expertos en mecánica rápida para el perfecto mantenimiento del vehículo. Reparación, revisión y cambio de neumáticos de todos los tamaños. Cuidamos de tu moto, camión, tractor, coche para que puedas disfrutar de un viaje seguro.
Euromaster La Unión, en el Polígono de Valverde y en Soldado Español, Segovia. Hablamos ahora con el segoviano Hugo Martín. Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Poesía Grande Aguirre. Este premio se suma a su palmarés de premios en otros certámenes literarios. Me acompaña esta noche. Hugo, bienvenido. Bien hallado. Enhorabuena. Gracias. Muchas gracias. Un premio más para el palmarés, ¿no? Decíamos. Un premio más, ¿no? Y que parece que va escalando, ¿no? Es como una especie de escalera en la que, bueno, al final es trabajo, ¿no? Y es ir consiguiendo los pasos. Reconocimiento, Es reconocimiento, por supuesto. Y ganas de seguir trabajando, ¿no? Ganas de seguir escribiendo y de seguir haciendo. ¿Qué supone para ti este premio? No nos olvidemos que es de carácter nacional. Pues es un premio de carácter nacional, sí, un premio además que tiene un prestigio bastante interesante, que se va consolidando con el paso de los años, y que, bueno, es un premio que concede la Universidad Popular José Hierro del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, y lleva el nombre de la familia Grande Aguirre, ¿no? Una familia de 3 poetas consolidados y quizá de los poetas más importantes de finales del siglo XX español, ¿no? Félix Grande, Francisca Aguirre y su hija Guadalupe Grande, cuyo último poemario además acaba de publicar la editorial segoviana La Uña Rota, con lo cual es todo, parece que todo, ¿no? va estableciendo coincidencias, y que además tiene un jurado muy interesante, ¿no? Tiene un jurado compuesto por Ignacio Elguero, Juan Carlos Mestre y Luis Alberto de Cuenca, que además para un filólogo clásico como yo, pues un premio en el que cabeza de jurado Luis Alberto de Cuenca tiene... Todo un privilegio. Efectivamente, es todo un privilegio y casi una responsabilidad, ¿no? También. Y bueno, también al final este premio lo han ganado poetas a los que yo ahora mismo admiro mucho, ¿no? Que han empezado su carrera literaria con este premio: Ángela Segovia, a la que también publica La Uña Rota, Mario Obrero, Ben Clark, no sé, muchos poetas que, pues eso, te ponen un lugar también de responsabilidad, ¿no? Tengo que ser consciente de que esto es importante. Y tengo que estar a la altura, digamos. Exacto, ¿no? De que hay mucho nivel, ¿no? Sí. El poemario se titula La sensibilidad enferma, y fíjate, ahora que hablabas del jurado, Hugo, han destacado el discurso crítico de la modernidad que haces en el poemario, valorado el jurado, y también te han calificado como buen filólogo clásico. ¿Lo han visto en tu poemario? Claro, bueno, aparte de que el poemario, como es inevitable, ¿no? Cuando escribes dedicándote a la investigación en un ámbito como la filología clásica, es inevitable que la literatura con la que estamos trabajando a diario acabe contaminando, ¿no? nuestra creación poética. Eso es inevitable. Hay citas en latín, hay citas en griego en el poemario, porque no puedo evitar escribir si no acabo introduciendo, ¿no? mis lenguas de referencia, y que además son lenguas que me aportan a la hora de escribir un ritmo peculiar. Creo que eso es en lo que el jurado se ha dado cuenta también, ¿no? Que hay algo de peculiar en la manera que tenemos veces de expresar y de contar, ¿no? Los filólogos clásicos. Y eso, la verdad es que ha sido bastante enriquecedor para mí, porque además la noticia del fallo me llegó en unas jornadas que organizamos en el programa de doctorado en el que estoy yo ahora mismo trabajando y estudiando, ¿no? Y todos éramos filólogos clásicos. Entonces, de pronto, pues fue un día enorme, ¿no? Y sé que hay noticias de los medios de Madrid que han destacado precisamente esa labor como filólogo clásico, ¿no? ¿No te dio miedo, tal vez, ese arriesgarte, ¿no? a incluir parte de tu profesión, parte de tu estudio como filólogo clásico dentro del poemario? Pues por una parte siempre puedes tener cierto miedo, ¿no? o cierto susto, pero también tenemos muy buenos referentes. Hay poetas muy buenos en España de primer nivel, como el propio Luis Alberto de Cuenca, que vienen de la filología clásica. Y creo que ellos son grandes maestros, ¿no? Por eso también el hecho de que en el jurado estuviera Luis Alberto de Cuenca es una responsabilidad, ¿no? Porque es un maestro, tanto en el ámbito académico como en el ámbito literario. Porque ellos han sabido introducir muy bien todo ese mundo, ¿no? Y todas esas lenguas, ¿no? También el salmantino Juan Antonio González Iglesias, la reciente Premio Nacional de Poesía Aurora Luque, es decir,
hay enormes referentes literarios que vienen de la filología clásica. Entonces sí, tienes miedo, te da riesgo, pero también sabes que hay toda una escuela y que hay toda una tradición que ya lo está haciendo, ¿no? Y que puede valorar esa parte. Eso es, y que te han sentado precedente y que tú te puedes también encontrar un poco en esa estela, ¿no? Entonces, bueno, te respalda también. Hugo, cuéntanos un poco más sobre ese discurso crítico de la modernidad que han destacado en tu poemario. Bueno, pues yo me propuse La sensibilidad enferma como un libro. A ver, el libro parte de un poema largo del poeta romántico inglés John Keats, que se titula Endymion y que trata precisamente sobre una reconstrucción del mito que tiene como protagonista este personaje, Endymion, que es un personaje que de alguna manera se entrega a un sueño perpetuo para no perder el amor que siente por la diosa Diana, ¿no? Por la diosa de la caza, que se presenta a él en forma de la luna. Bueno, hay también diferentes versiones sobre el mito. Entonces, de alguna manera, yo me propuse en el poemario hablar, a través de ese personaje de Endymion, sobre cómo vivimos a aquellas personas que no tenemos una sensibilidad normativa, ¿no? De ahí viene eso de la sensibilidad enferma. Es decir, aquellas personas que somos más sensibles de lo habitual, que vivimos las emociones con una intensidad mayor, tanto las buenas como las malas, ¿no? Por eso ahora una noticia con un premio de este tipo hay días que incluso llega a ser abrumadora, ¿no? Y hay que poner los pies en la tierra y tener también un trabajo muy intenso con eso. Entonces, a través de la palabra, a través de la poesía, he querido precisamente un poco mostrar cómo vivimos en un mundo que de alguna manera coarta esas sensibilidades, ¿no? Y propone una realidad en la que no expresemos las emociones, en la que en cuanto una persona muestra las emociones de manera diferente, aunque sea un niño, la tachamos o la apartamos, ¿no? Entonces, bueno, digamos que de alguna manera, a partir de ahí, es como ha ido surgiendo el poemario, que bueno, pues ha ido teniendo, ¿no? Que Juan Carlos Mestre lo calificó de heterodoxo, y creo que tiene un poco de eso, ¿no? Porque ha ido viniendo de muchos lugares, ¿no? De un proceso quizá de un año y algo de escritura, en el que han ido viniendo pues diferentes referencias de diferentes lugares, y a través de ese Endymion de Keats pues se han ido formando y conformando en este poemario. ¿Te ha servido a ti, Hugo, de terapia o de liberación? Bueno, a ver, trabajarla... Félix Grande, precisamente, ¿no? El que da nombre a este premio, decía que escribir es una forma de evitar tener miedo, ¿no? Que escribimos porque tenemos miedo. Yo creo que efectivamente sí, hay algo de quitarnos el miedo en esta escritura, pero tampoco creo que sea plenamente terapéutica. Decía Roland Barthes, y esto me lo apropio cada vez más, que escribir es un acto de placer. Entonces yo creo que no sé si en la terapia hay placer, pero en la escritura sí. Quizás sí, porque tiene ese punto también de liberación, efectivamente, y sirve para quizá dejar impresos o dejar marcados esas emociones o esas sensibilidades que a veces se nos escapan. Pero no sé si plenamente terapéutico, porque no sé si realmente nos libera de algo o simplemente es un ejercicio, ¿no? Que va en la constancia de la vida y en la constancia de la necesidad de expresar. Bueno, en el placer ya hay terapia, por supuesto, ¿no? Yo por eso creo que sí, ya hay un buen resultado. Que si realmente, ¿no? hay algo de terapia en ese placer de la escritura, pues por supuesto que es terapéutica. Hugo, te conocíamos no solamente por este premio ahora, por este poemario, sino también por Monstruo Maulla, ¿no? Pues otro... Monstruo Maulla ahí sigue, ¿no? Y, otra obra galardonada también. Ahí sigue, y no sé si seguirán quedando ejemplares en la Junta de Castilla y León, pero seguro que están encantadísimos de difundirlo. Es un libro que también está disponible en las bibliotecas de la ciudad, y bueno, pues ahora se suma, ¿no? Y entonces ya digamos que van a estar los dos libros complementándose, porque creo que además tienen algo de un discurso que va en evolución. O sea, que creo que sí que pueden ser libros que dialoguen. Como en una escalera, ¿no? Eso subiendo es, ¿no? de nivel. Van en carrera, digamos, ¿no? Entonces yo creo que sí, que van a ser libros que se van a entender. ¿Y por la publicación de este último? Pues la publicación de este último, veremos?
corre a cargo de la Universidad Popular José Hierro, del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, en su colección literaria, que es una colección en la que se publican tanto los premios. Anteriormente este premio tenía solamente la denominación de Félix Grande, ahora ya es el Grande Aguirre. La colección de poesía joven, como el premio, digamos, a poetas consagrados, que es el premio José Hierro. Y sale para el 21 de marzo, que será el día que hagan la entrega oficial del premio en una ceremonia allí en San Sebastián de los Reyes, en el Teatro Alfonso Marsillac. Y nada, una vez que pase ese día y digamos que el libro se abra, pues yo espero que para finales de marzo, principios de abril, lo podamos tener en las librerías de Segovia y lo podamos disfrutar todos, ¿no? Y podamos hacer también alguna presentación aquí en la ciudad, por supuesto. O sea, que estás en pleno proceso, ¿no? Estoy en pleno proceso. De creación de la publicación eso física. Eso es. Justo antes de entrar aquí a Plató he recibido las primeras pruebas y nada, tienen que ir con una velocidad inmensa esas pruebas porque el libro tiene que estar para marzo, así que nada, ahora me iré a corregir rápidamente. Hugo, ¿estás en algo más? ¿Te da tiempo a desarrollar más proyectos dentro de toda esta nube de emociones? No paro de escribir, porque la escritura ya, pues eso, es como parte de la vida, ¿no? Es una devoción, una profesión. Es algo intrínseco ya. Y en tu vida. estoy en plenos... Acabo de empezar mis estudios de doctorado, entonces estoy con una beca del Ministerio de Universidades, de formación del profesorado universitario en la Complutense. Y nada, pues estoy en pleno inicio, ¿no? de la carrera académica con ese doctorado, así que ese es el enorme proyecto, ¿no? que tengo. Presente y futuro. Efectivamente, presente y futuro pleno. Hugo, pues deseando ver este poemario, La sensibilidad enferma, físico ya, que lo podamos tocar y lo podamos leer y disfrutar, como decías, ¿no? En poco tiempo. Y bueno, suerte en esa entrega de galardones el próximo día 21 de marzo en San Sebastián de los Reyes. Gracias. Gracias a ti por habernos dedicado estos minutos. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a publicidad, seguimos en unos minutos. ¿Dónde nos vamos en esta ocasión? Pues vamos a hacer un recorrido bastante interesante que comienza en México DF y vamos a acabar en Los Cabos, ahora que se está ofertando en la prensa y las agencias quieren captar turismo de esta zona cálida y la oportunidad es buena para refrescar la memoria a los lectores de prensa que han visto los anuncios y también a los televidentes que tienen la oportunidad de viajar a Los Cabos próximamente y que esto les servirá un poquito como tarjeta de presentación para conocer qué es lo que hay allí en esa zona concreta. Qué maravilloso, con el frío, ¿verdad?, que tenemos en Segovia. Pues fíjate, el Pacífico y las buenas temperaturas nos acompañan. Bueno, lo de bañarse por allí es un poco delicado porque las aguas están un poquito fuertes, pero no obstante la temperatura para tomar el sol y el lugar es un paraíso. Eso sí, hay que conocerlo. Para que se sitúen, durante todas las Navidades vemos los anuncios de las colonias, hay una pareja siempre que seduce y se ve un marco por detrás, un arco, la playa, el agua. Esos son los Cabos californianos. Y eso es lo que vamos a conocer, entre otras cosas, en este reportaje que hicimos no hace mucho tiempo, coincidiendo con la fiesta de los Santos. Es cuando yo estuve en México DF. Allí se da la circunstancia que en la Plaza del Zócalo, en la Plaza de la Constitución, se celebra una exhibición de carruajes que son los alebrijes, que es un homenaje a Pedro Linares, que fue un hombre que alucinaba bastante y soñando veía personajes concretos, pero de formas muy extrañas, y a partir de ese momento pues uno se va enriqueciendo de lo que ofrece México, que tiene 20 millones de habitantes como poco, y te encaminas por los pueblos mágicos, que son una auténtica maravilla. Muchos de ellos tienen nombres españoles. Antes de la independencia allí la presencia española tenía muchísima presencia y esto se recuerda, y muchos de ellos mantienen los nombres todavía. Vamos a estar en Zacatecas, en Jerez, por ejemplo. Los dirán, bueno, Jerez de la Frontera, Jerez de los Caballeros. Bueno, pues es Jerez y algo tiene que ver con los pueblos españoles que llevan este nombre. Hay un documento muy importante, si quieren conocer, el museo más importante del mundo de máscaras. Ahora que nos acercamos a los carnavales, pues este documento se lo vamos a acercar y vale la pena que lo conozcamos también. Hace unos días la alcaldesa
tuvo un encuentro con Michoacán en la feria de turismo y dijo, pues ellos también tienen un acueducto y nos vamos a hermanar. Verán un acueducto mexicano que aparece en las escenas y una plaza de toros que la han convertido en hotel porque había que sacar un aprovechamiento. Hay un espectáculo que se llama La Callejonada o El Tamborazo y vamos a bajar a una mina que hoy es una sala de fiesta, tienes que bajar como en una vagometa de mineros. Si tienes claustrofobia no se pasa muy bien, pero después el espectáculo en el interior es una auténtica maravilla. Hay un viejo teatro que llama mucho la atención, el de Hinojosa, y cuando llegamos a la Baja California mexicana, pues nos sorprendemos de la belleza natural y de estos marcos incomparables que son los que se cogen como decorado para vender, entre otras cosas, muchas colonias cargadas de seducción, amor e erotismo. Bueno, pues un paraíso al que nos vamos, efectivamente, de naturaleza virgen, y donde vamos a ver, como has comentado, Luis, mucha herencia española. Pues sí, la presencia española se siente en estos lugares. En toda Sudamérica se siente la presencia española. No vamos a entrar en la discusión del si Colón lo hizo bien o no lo hizo mal. Y si hay que disculparnos o no, ¿verdad? Eso lo dejamos. La cultura y la historia española se refleja en estos lugares y es una pena que también se vaya perdiendo, pero bueno, la historia es la historia y México tuvo su independencia y tuvo su transformación y cada pueblo pues fue cogiendo su propia personalidad en función de la cultura de su gente. La gastronomía, Luis, que encontramos allí, ¿cómo es? Pues si te gustan los picantes, encantada de la vida. Si no te gustan los picantes, pues eso. Más difícil. Si te tomas una cerveza y te ponen unos pinchitos así como frutos secos, pues son las hormigas culonas y los insectos, que si no les miras mucho pues te les puedes comer porque están tostaditos, pero por lo demás la cocina también tiene una evolución y vale la pena probarlo. Eso sí, si dices que no pique mucho pues te lo ponen con más, pero bueno, si aguantas un poquito el picante hay que experimentar. Vamos, que nos llevemos unos Almax por si acaso. Bueno, para el viaje. Con unos tequilas se soluciona. Fenomenal, pues mira, con unos tequilas se soluciona. Es una opción. Y en cuanto al bolsillo, Luis, los precios. Pues mira, ese viaje que yo he visto anunciado de Los Cabos estaba en 1700 y pico. Yo me imagino que habrá diferentes ofertas en función del recorrido. Si comienzas en México DF hasta Los Cabos, solo por los transportes y por los diferentes medios que tienes que utilizar, tendrán un costo adicional, y si el vuelo es directo hasta Los Cabos, pues tendrá seguramente otro precio. Pero hay que mirar en las agencias. Ayer estuve en una y está bastante animado el sector turístico, y hasta los propios empleados se extrañaban de que en el mes de febrero se hubiera producido un movimiento tan importante como el que se estaba produciendo, lo que quiere decirse que tenemos muchas ganas de viajar y de salir al exterior. Hay que buscar los sitios cálidos, estamos comprando a las islas nuevamente, que eso viene muy bien, porque necesitan de nuestra riqueza y de nuestro dinero. Canarias sin turismo no es nada, y como tiene mucho que aportar, pues digo yo que tampoco hay que irse muy lejos para tener a 2 horas pues una buena playa y un lugar que está cargado de belleza natural como las islas. Tenemos muchas ofertas ahí en las islas. Y que es nuestro paraíso. Pues bueno, sí. Nos vamos un poquito más allá de las Canarias, Luis, cruzamos el charco y nos vamos a Los Cabos, California. Nos vamos a Los Cabos. Espero que lo pasen bien. El reportaje yo creo que es entretenido y servirá para recordar. Los que lo vieron hace algunos años se acordarán de algunas cosillas, y los que no lo vieron pues lo van a descubrir y verán que efectivamente hay lugares bellos en otra parte del mundo que de vez en cuando es bueno poner en pantalla. Desde luego. Luis, muchísimas gracias. Pues nada, hasta el próximo mes. Por traernos este viaje de nuevo. Nos vamos y así nos despedimos a Los Cabos californianos desde México. Un pedazo de viaje con el que se quedan. Que lo disfruten. Nos encontramos en el mítico Zócalo de México DF, en el corazón del centro histórico, rodeado por la Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional, el Ayuntamiento, su bandera en el centro y la invasión de alebrijes. Esto ocurre desde hace 5 años y en torno a la fiesta de los Santos. Lo inventó en el año 1936
Pedro Linares López, creando con cartón y pintura colorida animales imaginarios que soñó cuando estaba al borde de la muerte y escuchó a un grupo de criaturas gritar «¡Alebrijes, alebrijes!». Pedro Linares recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1990 por su creación y aportación y fue reconocido por el pueblo mexicano como el gran creador y soñador. Desde entonces no se han dejado de crear alebrijes. Hay un concurso con desfile para que los aficionados al arte aporten su obra realizada en cartón, alambres o carrizo, y suelen pasearles por las calles céntricas para posteriormente ser expuestas en el Paseo de la Reforma y en la Plaza de la Constitución, popularmente conocida como el Zócalo, en el centro de la ciudad. Un divertido trabajo elaborado por las manos del hombre. En el Zócalo podemos comprar en los mercados ambulantes, visitar sus museos e incluso limpiar nuestro aura y nuestro espíritu. México es muchas cosas, pero en esta ocasión hemos querido vestirlo de color. Dicen que esta ciudad es un espacio al que se debe entrar en espera de encontrar sorpresas. Una vez más, las hemos encontrado y vamos con ellas. Aeroméxico y otras compañías aéreas nos acercan desde Madrid o Barcelona a la poblada ciudad en 12 horas y sin necesidad de tener que sacar el visado. Cambiamos bien nuestro euro a 18 pesos y nos movemos con soltura por lugares emblemáticos como el Santuario de la Virgen de Guadalupe y todo lo que se encuentra en su entorno, como el nuevo edificio dedicado a la Revolución. Y si hay algo que tampoco falta en México es la música. Es fácil encontrarse en cualquier rincón grupos que llenan de sones nuestro paseo. Volando a Zacatecas, desde el aeropuerto Benito Juárez, observamos desde la altura la laguna donde se asienta la ciudad y la distribución de las manzanas o cuadras de edificios donde viven más de 20 millones de personas con la nube de contaminación que la cubre. Entre los denominados pueblos mágicos hemos elegido Zacatecas, a menos de 2 horas de la gran capital, con un pequeño aeropuerto y con mucha belleza y tradición. Ser pueblo mágico implica que existe la voluntad del gobierno y la sociedad en participar como excelentes anfitriones de todos los turistas y visitantes. Continuamos por sus calles y llegamos al antiguo convento de San Francisco, donde está ubicado el Museo Rafael Coronel o el Museo de las Máscaras, reconocido como la mayor colección mundial de máscaras donadas por el pintor zacatelano Rafael Coronel, que reunió más de 5.000 máscaras que integran la colección El Rostro de México, con un sinnúmero de tradiciones y relatos mitológicos del país, realizadas con materiales naturales y autóctonos y de un colorido excepcional. Tradicionalmente se conoce como el Museo de las Máscaras. No solamente vamos a ver máscaras, vamos a ver títeres, vasijas prehispánicas, terracotas virreinales y bocetos de Diego Rivera. Todo donado por Rafael Coronel, un artista plástico importante, zacatecano. El museo cuenta también con pinturas de Diego Rivera, así como con maravillosas piezas de arte precolombino, prehispánico y una colección inigualable de títeres. Pero no todas las bellezas se encuentran en el interior del museo. La ciudad en sí es un museo que hay que conocer caminando, o en un tranvía que recorre la Catedral, el Palacio del Gobierno, el Teatro Calderón, la Casa de la Moneda, el Palacio Legislativo o el Templo de Santo Domingo.
todo un recorrido por el interior de la ciudad que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad. Hay dos construcciones que chocan y llaman la atención al visitante. Una de ellas es el acueducto, que atraviesa la ciudad y que se construyó para transportar agua, y la Plaza de Toros de San Pedro, que está pegada al acueducto y que se ha convertido en el Hotel Quinta Real. Construido en el siglo XIX, es todo un lujo y una gran rehabilitación. Por las noches, los grupos de visitantes son invitados a participar en la callejonada, un recorrido con el tamborazo, un grupo musical, y una burrita que carga tequila y recorre el centro histórico, invitando a los participantes a pequeños tragos, parando por callejones y plazas hasta llegar a una de las explotaciones mineras más importantes que existió en América del Sur, conocida como la Mina del Edén, que hoy no produce ni oro ni plata, pero se explota turísticamente, visitando su interior en un antiguo tren minero que recorre varios kilómetros hasta descender 500 metros y llegar a una amplia sala en la roca de grandes dimensiones donde se celebran cenas y espectáculos. Hay que salir de la mina para realizar el circuito en telesférico, del subsuelo al cielo, desde la mina del Edén en el centro del Grillo al Cerro de la Bufa, lugar donde se desarrolló la gran batalla de la Revolución Mexicana, conocida en la historia como la Toma de Zacatecas, la cual encabezó el legendario Pancho Villa. Bueno, pues ahora estamos aquí en el teleférico que va del Cerro del Grillo al Cerro de la Bufa. En el Cerro de la Bufa lo más importante es, bueno, que la gente antes, a la hora que iban a ser atacados, los veían y ellos podían atacar sus tropas. Aquí los fundadores fueron vascos: Juan de Tolosa, Diego de Ibarra, Cristóbal de Oñate y Baltasar Temiño de Bañuelos. Ya de los grupos en su historia, como Huachichiles de San Luis, Nayaritas, Irritilas de Coahuila, Tecuexes de Jalisco, entre Zacatecas y Jalisco la raza Cascán, que estaban ellos mucho antes que llegaran estos señores. Aparte ya del sur también tlaxcaltecas, purépechas, texcocanos y chichimex. Se puede ver todo el centro histórico de Zacatecas, la catedral, se puede ver también lo que es el templo de Fátima, los museos a lo lejos también se ven, los parques, se ve todo el centro, todo lo más importante de Zacatecas se ve desde el Cerro de la Bufa, desde el panorámico. El paseo es panorámico y espectacular, atravesando la ciudad de cerro a cerro, hasta llegar a la Plaza de la Revolución. Ya no me cantes cigarra, que acabe tu sonsonete, que tu canto aquí en el alma como un puñal se me mete, sabiendo que cuando cantas, pregonando vas tu muerte. A 54 kilómetros al poniente de la ciudad de Zacatecas se encuentra Jerez, un pueblo mágico que hace alusión a la procedencia y origen de sus andaluces fundadores, que dejaron testimonio en la construcción de sus viviendas y de su particular alegría. Este Jerez se funda como fuerte, como ciudad defensiva, para que los indios no atacaran las minas de Zacatecas. Acordemos que casi 3 siglos se mantuvo España en las minas de Zacatecas, precisamente, ¿verdad? Y se llama por eso Jerez de la Frontera, porque se fundó Villa de Jerez de la Frontera porque por sus 4 lados tenía enemigos. Y pues Jerez es una palabra árabe que significa lugar donde abundan los vegetales. Entonces cuando se acaba la guerra chichimeca en el 1600, Jerez se hace agrícola, todo es agrícola. Y de aquí se mandan los víveres a Zacatecas, a Fresnillo, hasta 3-4 estados más de la República donde había minas, porque donde hay minas no hay agricultura, por la soga, que era con mercurio. Y aparte sacan la tierra, los metales pesados en la tierra no dejan crecer la vegetación. Todavía hay mucha historia, muchas personas, mucha cultura. De hecho, por eso lo llamaron pueblo mágico, porque tiene una gran historia, arquitectura muy bonita, su gente es también lo recibe a todas las personas con las manos abiertas.
Dicen que es una melodiosa población que aprovecha cualquier ocasión para sacar a la calle la música de los tamborazos, que interpretan anecdóticos corridos, alegres sones y bailables jarabes, así como lo mejor de su gastronomía: asado de bodas, adobos, birria, caldos de res, picadillos, burritos, quesos rancheros, tacos, enchiladas, tortillas. Su teatro Hinojosa es una pieza única y uno de los monumentos más representativos de la población. Tiene sillería de madera y su planta forma de herradura. Fue construido en el año 1872 y durante la Revolución funcionó como cuartel general. La influencia y el paralelismo con Jerez de la Frontera no solo se encuentra en el aire festivo, también sus calles e iglesias guardan alguna influencia. Es un pueblo con sentido bohemio y cultural, basando sus variadas actividades en el importante poeta y escritor Ramón López Velarde, oriundo de este lugar. No hay vuelos directos a la Baja California mexicana, por lo que hay que retornar a México DF y tomar un vuelo que nos sitúe en otro lugar, con diferentes ambientes y cultura, un lujo y un privilegio al alcance de unos pocos. Nos vamos a Los Cabos. Ahora mismo se ha iniciado la temporada de verano y la temperatura oscila entre los 15 y los 32 grados, y eso se siente al subir al autobús que ha de llevarnos a los hoteles. Destaca una cordillera espectacular con tonos verdes y grises, con grandes cactus de irregulares formas, mezclados con la maleza, por donde sobrevuelan buitres y grandes pájaros. Atravesamos el semidesierto por una autopista recién estrenada, donde hay que pagar 28 pesos por pequeños vehículos y 250 por los carros, llegando en 10 minutos a la costa y al hotel que la cadena Meliá tiene en Los Cabos y que lleva como nombre comercial Cabo Real, donde la amabilidad y el servicio sorprenden gratamente. Está la atención y lo que se ofrece en su interior que dan ganas de no salir para disfrutarlo en toda su dimensión, pero en este caso, nuestro reto es conocer los cabos de la Baja California mexicana, de cabo a rabo. Durante mucho tiempo, la ruta que recorre esta zona con sus dos costas ha sido lugar de aventureros en busca de experiencias y contrastes. Del lado del Océano Pacífico hay ballenas, viñedos, campos de golf y muy buena gastronomía. Del lado del Mar de Cortés encontramos ciudades encantadoras y misiones jesuíticas. En medio está el desierto y sus cactus únicos en el mundo. Si miramos el mapa, se parece mucho a la bota italiana, donde se refleja la Baja California, capital Mexicali, y la Baja California Sur, capital La Paz. Los destinos en Baja se conectan a través de una carretera de 1.610 kilómetros de desierto, conocida como la Transpeninsular 1, que abarca Tijuana al norte hasta Los Cabos al sur. Estos se han convertido en centros turísticos repletos de hoteles entre los pueblos de Cabo San Lucas y Cabo San José, con 32 kilómetros de costa, uniéndose los dos cabos en el denominado Corredor, punto de unión de los dos mares, Océano Pacífico y Mar Cortés, formando la isla de los Pelícanos, que con su famoso Arco del Fin del Mundo, creado por la erosión del agua a lo largo de 20 millones de años, convierten a este lugar en una atracción turística y un decorado cinematográfico inolvidable. Los cabos californianos mexicanos, separados por los americanos en más de 1.800 kilómetros, están elegidos como un retiro de gran lujo para gente privilegiada. Son muchas las parejas que deciden contraer matrimonio en el hotel y junto a la playa. Para ello, es preciso presentar el pasaporte,
certificado de nacimiento, certificado de divorcio en caso de matrimonio anterior, prueba de sangre de la pareja realizada en los propios cabos antes de la ceremonia y 4 testigos. El paisaje, impoluto y espectacular, será el complemento para profesarse amor y devoción eternos. Aquí no hay cabos sueltos. Los cabos están atados y bien atados. Todo está en su sitio, en su lugar. Todo previsto para consumir, gastar y vivir. ¿Quién les iba a decir a los primeros misioneros que llegaron a este lugar a evangelizar que el terreno conquistado sería, a partir de los años 80, el lugar elegido por los famosos de Hollywood y las clases más favorecidas? Soy dolor que nunca te ha dolido, soy amor. El viaje no ha hecho más que empezar. Queda mucho por descubrir. Este país amigo que irradia españolidad por los 4 costados ofrece multitud de culturas, paisajes, actividades, ecosistemas, lenguas, artesanías. Pasear México es caminar ciudades coloniales, atravesar bosques y playas tropicales, contemplar desiertos y volcanes, conocer pueblos indígenas y las civilizaciones azteca y maya, entre otras que florecieron en tiempos pasados. ¿El viaje debe continuar? Sí que es verdad que hay zonas no recomendadas para visitar, pero hay otras muchas, la mayoría que podemos y debemos conocer. México se lo merece, y como dicen ellos, porque luego de conocer este país, tú también te vas a enamorar de él, porque disfrutamos de halagarte con nuestra sonrisa, hospitalidad, alegría y buen humor. ¡Viva México!